Muy buenos días. El día de hoy quería compartirles un tema básico. Yo sé que lo de hoy lo que más llama la atención son los debates entre católicos y protestantes, como el tema de la sola escritura, o la justificación, o quién es la iglesia verdadera. Pero también hay temas básicos que todo católico debe conocer para el crecimiento de su fe. Uno de ellos podría ser el tema del bautismo de niños, que es el que quiero compartir, dentro del marco bíblico y un poco sobre la historia y la tradición. Bueno, empecemos. Tenemos que la Iglesia Católica bautiza a los niños por el pecado original que entró en la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, cuando ocurrió el pecado de Adán, que se narra en Génesis capítulo 3. Es por eso que la Iglesia Católica bautiza a los niños y también a los adultos, no les niega el bautismo a los adultos, para borrar los pecados y en especial el pecado original que entró por medio de Adán y Eva en la humanidad. Después, si vemos en el Antiguo Testamento, el salmista en Salmos capítulo 51, verso 7, ahí recuerda el pecado original que entró por medio de Adán y Eva. Dice: malo soy desde mi nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ahí está recordando que toda la humanidad, por el pecado de Adán, vienen a este mundo con la naturaleza caída. O sea, vienen con el pecado original, todos los niños al nacer. Después, si revisamos el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, verso 19, San Pablo vuelve ahí a recordar el pecado original de Adán y Eva. Dice, hace referencia a Adán y después a Cristo. Dice Romanos 5:19: porque por la desobediencia de un hombre muchos hemos sido constituidos pecadores, pero por la obediencia de un justo hemos alcanzado la verdadera rectitud. Ahí está claro que menciona o hace referencia a Adán, que desobedeció y gracias a él entró el pecado en la humanidad, a los primeros seres humanos. Y también hace referencia a Jesús, que él fue justo y obedeció en todo a Dios, y por él alcanzamos la verdadera rectitud. Después, si nos vamos al Evangelio, también Jesús hace referencia al bautismo, aquí en especialmente de los niños. Por ejemplo, en Mateo 19:14, este versículo ya lo he mencionado en otros de mis videos, donde dice Cristo en Mateo 19:14: dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y ahora muchos se preguntarán, ¿cómo cumplimos este mandato de Cristo? San Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice San Pablo: porque hemos sido bautizados en un único espíritu para formar parte de un solo cuerpo, ya que la Iglesia Católica enseña que cuando se bautiza a un niño pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, forma parte del pueblo de Dios por medio del bautismo, así como lo enseña San Pablo, y es por medio del bautismo. Después, si seguimos en el Evangelio, pero ahora en Juan capítulo 3, del verso 5 al 6, dice Cristo, también menciona sobre la importancia de
del bautismo para alcanzar la salvación. Dice, de cierto les digo que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que nace de la carne es carne, y el que nace del espíritu es espíritu. Ahí está siendo muy claro Cristo sobre la importancia de bautizarse para alcanzar la salvación. Y yo creo que todos los padres quisieran la salvación para sus hijos. Es por eso que la Iglesia Católica enseña que hay que bautizar a los niños lo antes posible, por si nadie sabe los designios de Dios o lo que pueda pasar, y pues, el niño puede fallecer y se está yendo con pecado. Así lo enseña la Biblia, así lo dice Salmos y así lo dice San Pablo en Romanos. Después, si nos seguimos en la Sagrada Escritura, pero ahora, bueno, sabemos que los Hechos Apóstoles y en especial el Evangelio es la tradición más primitiva. Son los primeros escritos que tenemos de la tradición. El Evangelio y después los Hechos de los Apóstoles. Y pues ahí tenemos la predicación de los apóstoles conforme al bautismo, y también hay otras enseñanzas, otras doctrinas que se encuentran en las primeras comunidades que se mencionan en los Hechos de los Apóstoles. Pero pues aquí vamos a buscar las enseñanzas de los apóstoles respecto al bautismo de los niños. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del versículo 38 al 39, cuando en Pentecostés el apóstol Pedro hace su discurso y hace referencia al bautismo de niños. El apóstol Pedro, el primero que fue el primer líder o cabeza de la iglesia, en uno de sus primeros discursos, o el primero, ahí hace referencia al bautismo de niños. Ahí dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38 al 39, dice: arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús. Así les serán perdonados todos sus pecados y recibirán el don del Espíritu, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Hace mención de los hijos. Para empezar, los hijos incluye bebés, incluye niños, adultos, ancianos, de todo. No dice que y el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, menos niños y bebés, ¿verdad? No dice eso. Y ahí, por ejemplo, si nos vamos a la traducción en griego de San Jerónimo, ahí se utiliza para referirse a hijos del griego teknon, que es para referirse a hijos bebés o hijos niños. Y no se utiliza la palabra aios, que ahí se refiere a hijos adolescentes o hijos adultos. Como es así los hermanos protestantes, muchas de las sectas, su enseñanza es que dicen que la Iglesia Católica no debería de bautizar a los niños porque no tienen conciencia o no tienen decisión para decidir si quieren bautizarse o no. Ellos nada más, muchas sectas, más las fundamentalistas, bautizan solo a los adultos, que porque un adulto ya tiene la conciencia para decidir y para aceptar a Cristo, y solo así es que deben de recibir el bautismo. Pero la Iglesia Católica nada más enseña lo que viene en la Sagrada Escritura. Yo creo que a ellos les hace falta leer más la Biblia para poder darse cuenta lo que enseñaron los apóstoles cuando Cristo ya no estaba. Después, otro argumento a favor del bautismo de niños vendría en Hechos de los Apóstoles, ahí mismo en Hechos, capítulo 16, del versículo 31 al 33.
Ahí menciona cuando Bernabé y Pablo estaban presos y Dios manda al ángel para que abra las puertas de las celdas de la prisión y se salieron todos, incluyendo Pablo y Bernabé. Y entonces el guardia estaba durmiendo y cuando se despierta ya todos estaban afuera. Y como sabía que le iban a matar los romanos, saca la espada y ya se iba a suicidar y Pablo y Bernabé le dicen, no, no, espérate, aquí estamos todavía, no te vayas a hacer daño. Y es cuando el soldado romano se convierte. Y dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31 al 33, le dijo Pablo al soldado, cree en el Señor Jesús y se salvará tú y toda tu familia. Les llevó la palabra de Dios a él y a todos los de su casa, y en ese momento les lavó las heridas y se hizo bautizar él y toda su familia. También es lo mismo que en Hechos 2. Toda la familia incluye bebés, niños. No dice él y toda su familia, y menos niños y bebés, ¿verdad? Tampoco dice ahí. Así que ahí es otro argumento a favor del bautismo de niños. En los Hechos de los Apóstoles, que son los primeros escritos de la iglesia primitiva, y también el Evangelio, son los primeros escritos de la tradición más antigua. Entonces, después vámonos a otro argumento. Sería, bueno, sabemos que si nos regresamos al Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 17, del 11 al 12, por ahí, donde le dice Dios a Abraham que todos los niños, todos los varones a los 8 días de nacidos, tenían que ir a circuncidarse como señal para ver que pertenecían al pueblo de Israel. Y dice que ese pacto es para siempre. Pero después en el nuevo pacto de Jesucristo, en la nueva alianza, Jesús no suprime ese pacto, porque sabemos que dice en Mateo 5:17, algo así, Mateo 5:17, dice Cristo que yo no he venido a suprimir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Entonces Cristo no viene a cancelar esos pactos de Dios con los patriarcas, con los antepasados, sino nada más viene como a modificarlos o a, como dice Mateo capítulo 5, a darles plenitud. Porque sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Todo lo que, todas las profecías y todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se viene a cumplir con el Nuevo, con la nueva alianza, con el nuevo pacto. Y ese pacto que hizo Dios con Abraham, Cristo le viene a dar luz en Colosenses capítulo 2, del versículo 9 al 10, me parece que es, o del 10 al 11, del 9 al 10. Dice, ahí hace mención sobre la circuncisión de Cristo. Dice, la circuncisión de Cristo es la no humana, la no quirúrgica, la que nos despeja de todo pecado carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Se sigue vigente el pacto de Dios con Abraham, nada más que ahora la circuncisión la enseña Cristo, ya no es carnal, ahora es espiritual. Y así como dice 1 Corintios 12:13, con el bautismo pasamos a formar parte del pueblo de Dios o del cuerpo de Cristo. Así como los primeros hebreos con Abraham hacían ese pacto de la circuncisión corporal o carnal, y así era una señal de que
eran parte del pueblo de Dios. Pasa lo mismo en lo que enseña Pablo en Colosenses, capítulo 2. Después, el último argumento está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del verso 8 al 10, cuando Juan Bautista hace mención de que dice Juan Bautista que yo los bautizo en espíritu, pero el que viene delante de mí, no, dice Juan Bautista, yo los estoy bautizando en agua, pero el que viene delante de mí los va a bautizar en espíritu. Eso es en Marcos, capítulo 1, del verso 8 al 10. Pero si nos vamos del 10 al 12, es cuando Jesús llega a bautizarse con Juan Bautista y dice que lo bautizó en el río Jordán, y dice que al salir del agua fue cuando se manifiesta la Santísima Trinidad. Ahorita no estamos hablando de la Trinidad, pero ahí es cuando se bautiza, y dice que bajó una paloma del cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se paró sobre Jesús, y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido. Pero eso ocurrió, Jesús recibió el Espíritu cuando salió del agua, no o en el momento en que Juan Bautista lo bautizó adentro del río. Y los protestantes dirán que ellos se bautizan en el río con agua, como lo hizo Jesús, porque la Iglesia Católica inventa que no debe ser en un río, y ellos sí se bautizan en un río porque obedecen todo lo que hizo Jesús. Y a ver por qué no se bautizan, o por qué no se van a ayunar 40 días al desierto y todo lo que hizo Cristo. Nada más lo que les conviene, con tal de llevar la contraria, porque no hacen todo eso que Cristo hizo, no solo bautizarse en agua. Ahí son un poco incongruentes, porque recordemos que Juan Bautista bautizaba en agua porque tenían esa idea en el primer siglo de los judíos, venían todas esas creencias que el agua era símbolo de purificación. Lo dicen en Ezequiel capítulo 25 verso 36, o es 36-25, a ver, lo checo. En Ezequiel Ezequiel 25:36 es 25:36. No, si es Ezequiel 36:25. Ahí menciona que el agua era símbolo de purificación. Yo creo que ahí están los argumentos bíblicos y un poco de la historia y de la tradición, porque los Hechos de los Apóstoles es la tradición más antigua junto con los evangelios para fundamentar el bautismo de niños. Ahí está más o menos ese tema, para quien le sirva de edificación o le sirva de algo para poder dar respuestas sobre por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Gracias.